pero el E es el único rentable en lo que va del año. Para ahondar más sobre esta situación nos conectamos de inmediato con Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Marilena, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora y lo primero que te quería preguntar es específicamente que en el mes de junio todos los multifondos de pensiones anotaron ganancias, rompiendo la tendencia de los últimos meses. Ante este escenario, ¿cuáles son los fondos más estables para poder invertir? Bueno, los fondos más estables siempre van a ser aquellos que tienen menos riesgos, normalmente son el D y el E, que tienen una mayor cantidad de inversión en renta fija. Son aquellos que son más estables, pero a su vez son aquellos que tienen una menor cantidad de rentabilidad en largo plazo. ¿Y cuáles son los factores que influyen en que los fondos de pensiones sean menos estables para invertir? Fundamentalmente, ¿cuál es la composición de la canasta de inversión? En este caso, por ley se establece que el fondo A, que son los fondos más riesgosos, tienen una mayor cantidad de su componente en renta variable. Y que precisamente hoy día, a partir de la crisis internacional que tenemos, ¿verdad?, de esta sensación de incertidumbre que tenemos, de la volatilidad en los mercados, que son aquellos que van a fluctuar aún más. O sea, hoy día están hacia la baja y se espera que en algún momento más, no en el corto plazo, pero debiesen empezar a recuperarse. Entonces ellos tienen entre un 40 y un 80% de renta variable. Por el contrario, aquellos que son los menos riesgosos, como por ejemplo el fondo E, ese fondo tiene solo entre un 0 y un 5% de renta variable y todo el resto es de renta fija, por lo tanto es mucho más estable a través del tiempo. Pero insisto, tiene una menor rentabilidad en el largo plazo. ¿Y qué le recomendarías tú a una persona que está tal vez a punto de jubilarse? ¿Cuál es la recomendación que tú le harías? ¿En qué fondo le conviene estar en este momento? Teniendo en cuenta el contexto nacional. Sí, las personas que están a punto de jubilarse por ley están obligados a estar en los fondos menos riesgosos, que en este caso son los fondos D y E. Y es lo más normal que debiese pasar, ¿no más? ¿Verdad? Ellos tienen que estar en los fondos D y E porque son aquellos que son menos volátiles. No obstante, para aquellas personas jóvenes, podría ser recomendable estar en aquellos fondos que son un poco más volátiles, como el A o el B, porque tienen mayor tiempo para poder solventar aquellas caídas como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Eso mismo te iba a preguntar si era conveniente de todas formas, tal vez a las personas que son más jóvenes, arriesgarse en estos fondos que son más riesgosos, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional que está viviendo la economía. Hoy día, efectivamente, si uno pudiese elegir rápidamente, sería mucho más recomendable y son fondos menos riesgosos, como son el fondo de D y E. No obstante, las inversiones riesgosas, como las del fondo A, tienen que ser evaluadas en largo plazo. Y en largo plazo, como te digo, si bien hemos tenido una caída muy pronunciada, se espera que en un tiempo de un horizonte de por lo menos 1 o 2 años más, vuelvan a recuperarse y vuelvan a rentabilizar de manera importante. ¿De qué depende entonces que se vuelvan a estabilizar estos fondos? ¿Depende de lo que está pasando en el contexto internacional o también lo que ocurre acá en nuestro país? Depende de ambos factores, ¿no? Hoy día estamos viviendo un escenario internacional bastante convulso, donde hay una sensación de que se vendrá una recesión mundial, donde las economías están viviendo brotes inflacionarios bastante importantes, por tanto una sensación de inestabilidad muy generalizada. Por tanto, se hace muy complicado, digamos, que las bolsas tiendan a estabilizarse. Por tanto, aquellos fondos que tienen una mayor cantidad de inversión en renta variable, que normalmente son acciones, van a estar constantemente variando a través del tiempo, van a vivir esta volatilidad constante. Rodrigo, ¿y cuánto influyó el retiro de los fondos de pensiones del año pasado con el actual escenario económico que vive el país? Tuvo un impacto en la inflación, ¿no? Evidentemente aumentan la cantidad de circulante, pero fíjate que no es solamente acá en Chile. Observamos que hay un boom inflacionario en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay un proceso inflacionario. No obstante, el hecho de los retiros viene a agravar un poco. No podemos decir
que los altos niveles de inflación que tenemos hoy día, cercano al 13% que esperamos para julio, ¿verdad?, se deba única y exclusivamente a los retiros. No obstante, evidentemente lo viene a agravar, viene a profundizar este proceso inflacionario. ¿Y en qué factores deben fijarse las personas que se quieran cambiar de fondo en este momento? ¿Qué es lo que tienen que evaluar y tener en cuenta a la hora de tomar una decisión? Bueno, fundamentalmente hoy día es el riesgo, ¿no? La variable fundamental hoy día es riesgo. Si lo que quieren, si lo que busca una persona es no correr mucho riesgo, debe irse a aquellos fondos que son menos riesgosos, como el fondo DIE. No obstante, insisto, se espera que en un mediano plazo, un año por lo menos, el fondo A y fondo B debiesen tender a recuperarse. La economía es cíclica, ¿no? Entonces, en la medida en que hoy día cae, mañana va a recuperar. Por tanto, las empresas que hoy día se están viendo perjudicadas, seguramente mañana van a empezar a aumentar sus ventas, por tanto el valor de esas empresas va a empezar a aumentar, por tanto las acciones van a empezar a aumentar y esos fondos van a empezar a rentabilizar de nuevo. Por eso que normalmente el mercado accionario debe ser evaluado en el mediano y largo plazo y no en el corto plazo, porque tiene estos vaivenes muy marcados. ¿Y qué acciones debería tomar el gobierno para poder estabilizar toda esta situación relacionada directamente a lo que sucede con los fondos de pensiones? El gobierno tiene muy poco que hacer en este sentido, ¿no? Tiene muy poco que hacer porque en este caso, fundamental, lo que se centra hoy día, tenemos dos vías, digamos, por los cuales tenemos este escenario negativo, ¿no? Uno tiene que ver con una cuestión internacional que se basa fundamentalmente en la pandemia, la segunda tiene que ver con una guerra. Entonces, eso nos genera un problema de bajo crecimiento económico. Incluso vamos a ver que seguramente va a haber una recesión, no solamente en Chile, sino que seguramente a nivel mundial. Y algunos de los países más importantes, como Estados Unidos, está previendo una recesión en el segundo semestre y primero del próximo año, ¿verdad? Entonces, en verdad, el gobierno puede hacer bastante poco para generar esta estabilidad. Lo que sí se ha desarrollado a nivel nacional es que el Banco Central ha intervenido en este caso para poder disminuir la presión inflacionaria. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Católica. Te agradecemos esta entrevista. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias.